¿Alguna vez te has preguntado cómo un hombre pudo transformar un vasto imperio indígena en una colonia de hierro bajo el yugo español? Imagina un paisaje andino cubierto de niebla, donde las montañas susurran secretos de antiguos incas, y de repente, un virrey llega con la espada desenvainada, listo para imponer el orden real. Esta es la historia de Francisco de Toledo, el virrey de Perú, bajo el reinado de Felipe II de España. Perú, esa tierra rica en oro y plata, bendecida por los Andes y los valles fértiles, se convirtió en el epicentro de una conquista brutal. Felipe II, el monarca absoluto que gobernaba desde Madrid con mano de hierro, enviaba a sus representantes para someter a los pueblos indígenas, extrayendo riquezas para llenar las arcas de la corona. Toledo, un noble español de linaje ilustre, arribó a Lima en 1569 con la misión de reorganizar el virreinato, pero su legado está teñido de sangre y opresión. Desde el principio, Toledo impuso reformas draconianas, ordenó censos exhaustivos de la población indígena, clasificándolos como tributarios forzados. Los nativos, descendientes de los incas, fueron obligados a pagar tributos exorbitantes en forma de trabajo y bienes. La mita, un sistema de trabajo forzado, heredado de los incas pero pervertido por los españoles, se convirtió en una herramienta de esclavitud. Hombres, mujeres y niños eran arrancados de sus comunidades para laborar en las minas de Potosí y Huancavelica, extrayendo plata y mercurio bajo condiciones infernales, el aire viciado por el polvo tóxico, las galerías oscuras donde el sol nunca penetraba, y el látigo de los capataces españoles marcaban sus días. Muchos morían de agotamiento, enfermedades o accidentes, dejando viudas y huérfanos en la miseria. Toledo, con su visión de civilización, justificaba estos atropellos como necesarios para la evangelización y el progreso. Mandó construir reducciones, pueblos forzados donde los indígenas eran concentrados para ser adoctrinados en la fe católica. Sacerdotes fanáticos predicaban en quechua y aymara, pero detrás de las cruces se ocultaba la represión. Quienes resistían eran tildados de idólatras y sometidos a torturas, azots, plicos, mutilaciones o incluso la hoguera. El virrey no toleraba disidencia. Su corte en Lima era un nido de intrigas donde los encomenderos, dueños de tierras y almas indígenas, competían por favores reales. Pero el verdadero horror se desató en las guerras contra los remanentes incas. En Vilcabamba, el último bastión inca, Túpac Amaru, descendiente de los emperadores, lideraba una resistencia feroz. Toledo, obsesionado con erradicar cualquier vestigio de independencia, lanzó campañas militares sangrientas. Sus tropas, armadas con arcabuces y caballos, arrasaban aldeas, quemando cultivos y masacrando a civiles inocentes. En una emboscada traicionera, capturaron a Túpac Amaru en 1572. Lo arrastraron encadenado a Cusco, la antigua capital inca, donde Toledo lo juzgó en un proceso amañado. Ante una multitud aterrorizada, el virrey ordenó su decapitación pública. La cabeza de Túpac Amaru fue clavada en una pica como advertencia, simbolizando el fin de la resistencia indígena. Pero esto no fue suficiente. Toledo persiguió a la familia real inca, ejecutando a príncipes y princesas, para extinguir la línea sanguínea. Las atrocidades se extendieron a lo largo del virreinato en las provincias del sur. Rebeliones locales fueron aplastadas con fuego y espada. Soldados españoles violaban mujeres, saqueaban templos sagrados y destruían huacas, los sitios ancestrales de adoración. Felipe II, desde su palacio en el Escorial, aprobaba estas acciones, viendo en Toledo a un fiel servidor que consolidaba el imperio. Sin embargo, los indígenas sufrían en silencio, sus lamentos ahogados por el rugido de las minas y el eco de las batallas. Toledo implementó el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Lima, persiguiendo no solo herejías, sino también cualquier rumor de rebelión. Conversos judíos, moriscos y nativos sospechosos eran interrogados bajo tortura, confesando crímenes inventados para salvar sus vidas. El virrey, con su barba gris y ojos fríos, cabalgaba por los caminos reales inspeccionando sus dominios, pero detrás de su fachada de administrador eficiente se escondía un tirano implacable. Las reformas económicas, como el monopolio del mercurio, enriquecían a la corona, pero empobrecían a los pueblos. Los indígenas, reducidos a siervos, veían sus tierras expropiadas para dárselas a colonos españoles. En las haciendas, trabajaban de sol a sol cultivando caña de azúcar y algodón, mientras sus hijos
morían de hambre. Toledo, en sus informes a Felipe II, pintaba un cuadro idílico de progreso, pero la realidad era un infierno de explotación. Las guerras continuaron en las fronteras, contra tribus amazónicas y mapuches en el sur, donde las incursiones españolas dejaban ríos de sangre. El virrey armaba expediciones punitivas, quemando chozas y esclavizando sobrevivientes. En una ocasión, ordenó la masacre de un pueblo entero por sospecha de traición, dejando solo ruinas humeantes. Perú, bajo Toledo, se transformó en una máquina de extracción colonial, pero a costa de millones de vidas indígenas. Felipe II, el rey prudente, ignoraba o avalaba estos horrores, priorizando el flujo de plata que financiaba sus guerras en Europa. Toledo, al final de su mandato en 1581, regresó a España como héroe, pero en Perú dejó un legado de odio y resentimiento que perduraría siglos. Esta es la crónica de un virrey que, en nombre de un rey distante, aplastó espíritus y culturas antiguas. Los ecos de las batallas resonaban en los valles andinos, donde el viento llevaba los gemidos de los caídos. Francisco de Toledo, con su armadura reluciente bajo el sol peruano, dirigía personally las campañas contra los rebeldes. En las alturas de los Andes, donde el aire era escaso y el frío cortante, sus soldados se enfrentaban a guerreros incas armados con hondas y macanas. Las emboscadas eran frecuentes en rocas, rodando desde las cumbres, flechas envenenadas, surcando el cielo. Toledo, implacable, respondía con artillería española, bombardeando fortalezas de piedra hasta reducirlas a escombros. En una de estas guerras, capturaron a líderes indígenas que fueron sometidos a interrogatorios brutales, a uñas arrancadas, huesos rotos, todo para extraer confesiones de conspiraciones. Felipe II, en sus decretos reales, exigía la pacificación total, y Toledo cumplía con zelo excesivo. Los pueblos indígenas, aterrorizados, huían a las montañas, pero eran perseguidos por perros de caza, entrenados para desgarrar carne humana. Las atrocidades se multiplicaban, en aldeas enteras, incineradas, niños arrojados a precipicios, mujeres violadas en masa, como trofeos de guerra. Toledo justificaba esto como guerra justa contra infieles, pero era mera codicia por las minas y tierras. En el altiplano, la mita forzaba a Miles a descender a las profundidades de la tierra, donde el mercurio envenenaba sus pulmones, causando temblores y muertes lentas. Los sobrevivientes regresaban a sus ayllus convertidos en sombras, incapaces de trabajar sus chakras. El virrey, desde su palacio en Lima, emitía ordenanzas que regulaban cada aspecto de la vida indígena, prohibía danzas ancestrales, destruía ídolos de oro y plata para fundirlos en monedas reales. Sacerdotes acompañaban a las tropas, bautizando a la fuerza a los cautivos, mientras Toledo supervisaba ejecuciones públicas para infundir terror. Una vez, en Cusco, mandó azotar a un cacique hasta la muerte por ocultar un tesoro inca, su sangre tiñendo la plaza de armas. Felipe II recibía informes detallados, alabando la eficiencia de su virrey, ignorando el costo humano. Las guerras se extendieron al sur, contra los chiriguanos y guaraníes, donde expediciones españolas masacraban tribus enteras por resistir la invasión. Toledo armaba alianzas con algunos caciques traidores, prometiéndoles privilegios a cambio de delaciones, pero la traición se pagaba cara. En muchos aliados terminaban en las minas como castigo por lealtades dudosas. En el norte, contra los chachapoyas, las batallas eran feroces, con ríos teñidos de rojo por la sangre derramada. El virrey introdujo el repartimiento, obligando a indígenas a comprar bienes españoles a precios inflados, endeudándolos de por vida. Las enfermedades traídas por los conquistadores, como la viruela y el sarampión, diezmaban poblaciones enteras, facilitando la dominación. Toledo, consciente de esto, usaba epidemias como arma, confinando a enfermos en reducciones para acelerar la extinción. Sus reformas administrativas dividieron el virreinato en corregimientos, con funcionarios corruptos que extorsionaban a los nativos. En las audiencias reales, juicios amañados condenaban a inocentes a galeras o muerte. Felipe II, obsesionado con la ortodoxia, apoyaba la Inquisición que Toledo fortaleció, quemando herejes en autos de fe espectaculares. Mujeres indígenas acusadas de brujería eran torturadas con garrotes y tenazas calientes. Las guerras internas entre facciones españolas complicaban el panorama. Toledo aplastó revueltas de encomenderos descontentos, ejecutando a líderes en plazas públicas. Pero el mayor crimen fue contra la cultura inca. Destruyó códices cuaipes,
prohibió lenguas nativas en documentos oficiales, imponiendo el castellano como lengua de sumisión. Los templos del sol en Quericanca fueron saqueados, sus muros cubiertos de yeso para ocultar murales sagrados. Toledo, en sus visitas a provincias, presenciaba flagelaciones colectivas como penitencia forzada. Los indígenas, reducidos a bestias de carga, transportaban mercancías por caminos empinados, cayendo exhaustos al abismo. En una campaña contra remanentes incas en la selva, tropas españolas envenenaron ríos para matar a rebeldes sedientos. El virrey premiaba a sus capitanes con tierras robadas, fomentando más atrocidades. Felipe II, desde España, enviaba bulas papales que bendecían estas acciones como cruzada. Al final, Toledo dejó un Perú subyugado, pero herido de muerte, con poblaciones indígenas diezmadas y espíritus rotos. Su legado, una mezcla de orden colonial y terror sistemático, perdura en las crónicas como un capítulo oscuro de la historia. Las sombras de las montañas andinas ocultaban los horrores que Francisco de Toledo desataba en nombre de Felipe II en las profundidades de las minas. Indígenas encadenados extraían plata con picos oxidados, sus cuerpos cubiertos de llagas por el mercurio. Toledo, con su política de reducciones, forzaba migraciones masivas, destruyendo comunidades ancestrales para concentrarlas en pueblos vigilados. Allí, curas doctrineros imponían catecismo con castigos corporales, ayunos forzados, rodillas en maíz, para penitencia. Las rebeliones estallaban esporádicamente, como en 1570, en Huancavelica, donde mineros sublevados fueron masacrados por caballería española. Toledo respondía con represalias colectivas a aldeas, ajazadas, líderes empalados vivos como escarmiento. Felipe II, en sus cartas, urgía más producción minera, indiferente al sufrimiento. Las guerras contra los mapiuquis en el sur del virreinato eran cruentas a incursiones españolas quemaban rancherías, capturando niños para esclavizarlos en Lima. En Toledo, armaba fortalezas fronterizas, guarnecidas por soldados que violaban y saqueaban impunemente. En una batalla clave, sus tropas usaron cañones para pulverizar defensas indígenas, dejando campos sembrados de cadáveres. El virrey promovía la mestización forzada, alentando uniones entre españoles y nativas para diluir la sangre inca, pero esto ocultaba violaciones sistemáticas, con mujeres indígenas tratadas como botín. En las haciendas, peones trabajaban bajo el sol abrasador, azotados por capataces si no cumplían cuotas. Toledo reguló el comercio de coca, adictiva para los mineros, enriqueciéndose con monopolios. Las atrocidades alcanzaron clímax con la ejecución de Tupac Amaru, arrastrado por calles empedradas, humillado ante sus súbditos, decapitado en una plaza llena de llanto reprimido. Sus hijos fueron exiliados o asesinados, extinguiendo la dinastía. Felipe II condecoró a Toledo por esto, viéndolo como victoria sobre el paganismo. Pero en Perú, el resentimiento bullía en chamanes clandestinos, invocaban espíritus ancestrales para maldecir al virrey. Las epidemias, exacerbadas por malnutrición, mataban a miles, cuerpos apilados en fosas comunes. Toledo ignoraba esto, enfocándose en informes fiscales que glorificaban su gestión. Sus guerras internas contra criollos ambiciosos involucraban duelos y ejecuciones sumarias. En 1578, aplastó una conspiración en Charcas, torturando sospechosos con el potro hasta que confesaban. Mujeres acusadas de complicidad eran rapadas y expuestas en picota. El virrey fortaleció la Armada del Pacífico para proteger envíos de plata, pero piratas ingleses como Drake saqueaban costas, añadiendo caos. Toledo respondía con represalias contra puertos indígenas, acusándolos de colaboración. Al final de su mandato, Perú era un virreinato pacificado, pero a costa de genocidio cultural y demográfico. Indígenas, reducidos a un tercio de su población precolombina, colchuras boradas, tierras robadas. Felipe II, satisfecho, llamó a Toledo de vuelta, pero el virrey murió en España, olvidado por la historia oficial. Sin embargo, en las leyendas andinas, su nombre evoca terror en el virrey del diablo, que trajo la oscuridad a la tierra del Solán. Esta crónica revela cómo un hombre, bajo un rey lejano, forjó un imperio sobre huesos y lágrimas, un recordatorio de que la conquista no fue gloria sino shadía.